Él no estaba en el Congreso, pero dijo la verdad que nadie se atrevía a decir, y el mundo lo vio en su televisor antes de que el Congreso lo supiera. Veremos cómo un algoritmo aprendió a predecir tus deseos antes de que tú los tuvieras. Descubrirás el momento en que Netflix apostó todo su futuro a una sola serie y nadie creyó que funcionaría. Entenderás por qué una simple decisión en una oficina oscura cambió para siempre cómo el mundo consume la verdad. Esto es solo el comienzo, empezamos. Netflix no es solo una plataforma de videos, es el sistema nervioso del entretenimiento moderno, un algoritmo que decide qué miras, una nube que te entrega películas en 1000 segundos, y una fábrica de historias que reescribió las reglas del cine y la televisión. Netflix nació en 1997 como un servicio de alquiler de DVD por correo, sin multas por retraso, sin tiendas, sin colas. Reed Hastings y Mark Randolph lo crearon para matar el modelo de Blockbuster. Pero en 2007, cuando lanzó el streaming, dejó atrás el plástico y se adentró en lo invisible: datos, servidores, conexiones. En 2007, Netflix decidió apostar todo a un concepto que nadie entendía: el streaming. No era un complemento. Era una apuesta suicida. Las conexiones a Internet eran lentas, los servidores inestables, los estudios reacios a vender licencias. Pero Netflix, el sujeto, no miró hacia atrás. Lanzó el streaming como un experimento, y lo convirtió en el núcleo. Mientras otros veían el futuro como una amenaza, Netflix lo vio como una oportunidad de escalar sin costos de logística. El sujeto no solo cambió cómo se veía la televisión, eliminó la necesidad de ir a la tienda, de esperar a que llegara el DVD, de volver a la tienda. El sujeto hizo que el entretenimiento fuera tan invisible como el aire. En 2013, Netflix produjo House of Cards. No fue su primera serie original, pero sí la primera que demostró que el sujeto no solo distribuía contenido. Lo creaba. Con una inversión de $100 millones en 2 temporadas sin probar el piloto, Netflix apostó por una fórmula: datos. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Los algoritmos habían detectado que los usuarios amaban a David Fincher, a Kevin Spacey, a las series políticas británicas. El sujeto no siguió tendencias. Las construyó. Y el público, sin saberlo, se volvió cliente de una fábrica de deseos. Netflix no respondía a lo que querían. Lo predecía. Y lo entregaba antes de que lo pidieran. Mientras HBO se aferraba a su exclusividad y Disney aún pensaba en cines, Netflix se expandió. En 2016, el sujeto estaba en 190 países. No solo traducía. Adaptaba. Money Heist no era un intento de conquistar España. Era un intento de conquistar el mundo desde Madrid. Squid Game no fue un accidente. Fue el resultado de una estrategia de inversión local que priorizaba talento sobre idioma. Netflix no buscaba copiar culturas. Las absorbía, las transformaba, y las devolvía como fenómenos globales. El sujeto no era una plataforma. Era un imán cultural. Su tecnología era su arma secreta. La infraestructura en la nube de AWS permitía que millones vieran Stranger Things al mismo tiempo sin caídas. Los algoritmos no solo recomendaban. Aprendía. Si un usuario veía The Crown, el sujeto sabía que también podría disfrutar de Queen's Gambit. No era magia. Era matemática. Y esa precisión reducía la rotación. El sujeto no dependía de la publicidad. Dependía de la adicción. Y la adicción, en Netflix, era un producto diseñado, sin anuncios, sin pausas, sin permiso. El sujeto no vendía contenido. Vendía libertad. Pero el mundo cambió. En 2019, Disney+ nació. HBO Max se lanzó. Amazon invirtió miles de millones. El sujeto dejó de ser el único. Y el crecimiento se ralentizó. Los costos de producción se dispararon. The Crown costaba más de 100 millones por temporada. Wednesday superó los 200 millones. Netflix, el sujeto, ya no podía crecer solo con suscripciones. Tuvo que cambiar. En 2022, lanzó un plan con publicidad. Por primera vez en 25 años, el sujeto aceptó anuncios. No por debilidad. Por supervivencia. Y luego, prohibió el uso compartido de contraseñas. No era un capricho. Era una redefinición del valor. El sujeto dejó de tratar a los usuarios como audiencia. Los trató como clientes. Y los clientes, en su modelo, no comparten. Pagan. Pero Netflix no se detiene. En 2023, lanzó Stranger Things, The Game. No fue un spin-off. Fue una extensión del universo. El sujeto ya no solo transmite. Juega. Organiza eventos en vivo en París, Tokio, Ciudad de México.
En 2013, Netflix apostó $100 millones por una serie sin prueba de mercado, sin piloto, sin garantías. No confió en ejecutivos. Confió en datos. 1 millón de suscriptores habían visto al menos una escena de la versión británica, 300.000 habían visto al actor Kevin Spacey, 200.000 habían visto al director David Fincher. Netflix no produjo una serie. Produjo una ecuación. Y ganó. Ese fue el momento en que el sujeto dejó de ser un proveedor de contenido para convertirse en el arquitecto del gusto. Mientras otros estudiaban tendencias, Netflix las creaba. Mientras otros medían ratings, Netflix medía pausas, rebobinados, abandono. Cada clic era una palabra en su diccionario. Cada minuto visto, un verso de su poema. El sujeto expandió su red global en 190 países antes de que cualquier competidor entendiera que era un mercado emergente. En India, produjo Sacred Games con actores locales, diálogos en hindi, una trama que desafiaba la corrupción del Estado. En Corea del Sur, Squid Game se convirtió en el programa más visto de la historia de la plataforma, 1.650 millones de horas vistas en sus primeros 28 días. No fue un fenómeno. Fue una predicción hecha realidad. Netflix no se limitó a distribuir. Reescribió las reglas del contrato entre el espectador y la pantalla. Eliminó los horarios. Eliminó los comerciales. Eliminó la necesidad de elegir. El algoritmo lo hacía por ti. Y tú, sin darte cuenta, dejaste de elegir. Te volviste dependiente de su ritmo. Cuando Disney Plus y HBO Max llegaron con sus blockbusters y sus franquicias, Netflix no respondió con más superhéroes. Respondió con más datos. Más series coreanas. Más documentales sobre crímenes reales. Más comedias de stand-up grabadas en salas de 20 personas. Porque sabía que el público no quería más lo mismo. Quería lo que no sabía que necesitaba. En 2022, tras años de crecimiento exponencial, el sujeto registró su primera caída de suscriptores en una década. La respuesta no fue el pánico. Fue la adaptación, planes con publicidad, límites al uso compartido de contraseñas, inversión en videojuegos interactivos. No buscó volver a ser el único. Buscó ser el indispensable. Hoy, Netflix no tiene rivales. Tiene imitadores. Y todos ellos copian su catálogo, pero no su lógica. Nadie más entiende que el entretenimiento ya no se mide por audiencias, sino por hábitos. El sujeto no ganó por tener más contenido. Ganó porque hizo que el contenido dejara de ser una opción. Se volvió un reflejo. Cuando en 2030 alguien pregunte cómo cambió la cultura en la era digital, la respuesta no será por las redes sociales. Ni por los influencers. Será porque Netflix decidió que miraríamos y nosotros dejamos de preguntar. El sujeto no pidió ser el estándar. Lo fue. Porque no ofreció entretenimiento. Ofreció costumbre. Y las costumbres, una vez instaladas, no se olvidan. Se perpetúan. Netflix sigue siendo el centro. Porque el público ya no mira. Sigue. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.